Si hay algo que le hago una confesión personal, si hay algo que le debo a este gobierno de impostores y publicistas, es que cada vez me veo más seguido con la gente que uno admira, ¿no? Digo, la verdad que un privilegio estar en esta mesa. Me gustaría, si es posible, tratar de poner en contexto lo que ocurrió en los 12 años pasados en el campo de ciencia y tecnología. Y quiero empezar diciendo algo. Yo creo que podría hablar 2 horas por abajo, 2 horas de los errores que se cometieron en el campo científico-tecnológico, de las cosas que se hicieron mal, de las cosas que se podrían haber hecho mejor, pero les aseguro que esos 12 años fueron lo mejor que le pasó a la Argentina desde 1810 en el campo científico. Esto hay que tenerlo claro. Digo, obviamente que hay cosas que podemos mejorar y esa es la idea de estar acá reunidos y de este tipo de actividad, que vamos a volver y vamos a volver mucho mejores y cuando volvamos será para terminar lo que dejamos empezado. Permítame un tecnicismo para comenzar. La Argentina se puede ubicar en la franja de lo que podríamos llamar países semiperiféricos. No es un país periférico, no es una economía central, no es una economía central por lo que ya sabemos, entre otras cosas por la deuda que tenemos de este vínculo virtuoso entre economía y ciencia y tecnología o investigación y desarrollo. Eso es una de las grandes debilidades de los países, por ejemplo, latinoamericanos. Y no somos un país periférico en el sentido de que tenemos capacidad industrial. Un país semiperiférico podríamos decir que es un país periférico con cierta capacidad industrial, que es una franja de países. Digo franja porque uno podría imaginar una pirámide donde hay poquitas economías centrales, un poco más de economías semiperiféricas como Argentina, Brasil, Turquía. Pienso en la India, pero la India hoy está, yo diría, desplazándose. Sudáfrica, Egipto. Esa franja de países que tienen capacidad industrial y una gran mayoría de estados, de naciones, como periféricos, ¿no? Aquellos países que solo exportan productos primarios, que no tienen capacidades tecnológicas. ¿Por qué son especialmente interesantes para las economías avanzadas los países semiperiféricos? Porque mientras los países semiperiféricos se industrializan, hay un excelente mercado de valor agregado, de maquinaria, de tecnología, que las economías centrales pueden vender a la semiperiferia. Entonces, es interesante para las economías centrales y a veces uno puede ver políticas internacionales de promoción, siempre y cuando estos países no decidan generar sus propias tecnologías. Los países semiperiféricos se transforman en inestables o desestabilizadores del sistema económico mundial cuando la tecnología que necesitan la quieren producir ellos mismos. ¿Me siguen? Digo, esta es una ecuación muy sencilla que permite entender 60 años de ciencia y tecnología en la Argentina. Entonces, cuando uno ve un proceso de desarrollo, de industrialización como el argentino, pienso de la década de los 30 hasta la última dictadura, donde claramente entramos en un ciclo de desindustrialización y vamos a volver a recuperar un país de proyecto industrial a partir del 2003. Pero cuando uno mira el primer ciclo de industrialización, uno ve lo que podríamos llamar desarrollo, un proceso de desarrollo dependiente. ¿Sí? Un país que se industrializa, trae tecnología de afuera, la mayor parte de esa tecnología la traen las propias empresas transnacionales, y por otro lado vemos el esfuerzo de nuestro país de generar un sistema de ciencia y tecnología que quiere articular con el sector económico, pero que no puede, porque el sector económico está liderado por empresas transnacionales que traen la tecnología de sus casas matrices. Esta es la ecuación básica del desarrollo inconcluso latinoamericano. ¿Y por qué traen la tecnología de sus casas matrices? Porque eso es lo que les permite a las economías avanzadas mantener ese gap, esa diferencia, ese plus de dominación que hace que nuestros países sigan siendo dependientes. El no acceso al conocimiento, el no acceso a la tecnología que necesita nuestra economía. Entonces, la primera meta es destransnacionalizar nuestra economía. Es una deuda que nos quedó, ¿no?, en la mitad del río. Cuando uno va a la Argentina de este primer ciclo de industrialización, vemos el esfuerzo enorme de nuestra sociedad en los premios Nobel, en aquellos hitos que podemos ir ubicando
Principalmente uno podría encontrar la mayor parte de hitos o semillas que van a germinar entre el 46 y el 55. El segundo plan quinquenal es el único momento en que la Argentina va a tener una política tecnológica hasta 2003. No digo científico-tecnológica, digo una política tecnológica. No sé si me entienden. Y podríamos redundar y pararnos en el periodo 46-55. Pero el segundo plan quinquenal marca un hito clave y lo interesante es pensar cómo la Argentina no puede volver a formular una política tecnológica hasta 2003, que es donde se reinicia un proceso de recuperación del Estado y en donde volvemos a entender la ecuación del conocimiento en una economía soberana. Este es básicamente el esquema. Entonces, cuando uno mira este primer ciclo, se caracteriza por una Argentina que intenta producir conocimiento, que lo produce y de calidad, pero desconectado de la realidad socioeconómica. Al punto de que en el año 72, 73 se hace una encuesta y uno dice, del 100% de los proyectos de investigación y desarrollo que se llevan adelante en la Argentina, solo el 5 o 6% están vinculados a la economía. Es decir, el conocimiento pasa a ser ornamental, una variable cultural, que para un país pobre significa un enorme sacrificio sostener, pero que no va a producir los efectos multiplicadores que produce en las economías desarrolladas. Con la última dictadura y lo que podríamos llamar este tsunami neoliberal, claramente no hace falta explicar que lo que se inicia en el 76 y llega hasta el 2003 es incluso un retroceso respecto de lo que se había logrado hasta el año 76, en el campo de lo que podríamos llamar primer ciclo de industrialización y en el campo de las políticas científico-tecnológicas. Ahí tuvimos a Varsavsky, a Amílcar Herrera, Sábato, Elio Jaguaribe en Brasil, podríamos seguir nombrando a Halti Carrere en Uruguay, a Zunkel, Osvaldo Zunkel, un gran economista chileno que perteneció a esta corriente de pensamiento latinoamericano. Pero estos autores, no paradójicamente, sino por, podríamos decir, el trabajo ideológico de los think tanks, desaparecen de América Latina entre el 76 y el 2003. ¿Qué es lo que ocurre a partir del 2003? Se recupera un proyecto de país industrial, se recuperan políticas que entienden el rol del conocimiento, empieza un lento proceso de empoderamiento del Estado Nacional, factor clave para los países en desarrollo. Sin Estado no puede haber política de empoderamiento, no solo de nuestra comunidad científica, sino de disciplinamiento de sectores empresariales que no quieren jugar el juego del desarrollo, y entonces nos hablan de maximizar ganancias, y está muy bien que maximicen ganancias, pero jugando con las reglas de juego que pone la democracia, votada y consensuada, ¿no? Como ocurrió en el 2003. Déjenme contar algunos ejemplos. Digo, ¿qué es lo que se entiende entre 2003 y 2015 y se lleva adelante de manera muy concreta? A mí me ahorraron mucho de lo que pensaba contar, lo que dice Federico en el campo energético y lo que acaba de decir Martín en varios sectores, dando las variables, los números, ¿no?, que son impresionantes en términos de inversiones, de formación de recursos humanos, de apertura de carreras de ingeniería. Es decir, uno empieza a ver que en el 2003 se inicia un proceso de aprendizaje desde el Estado, de cómo empezar a generar políticas de articulación, para empezar a generar sistemas o entornos institucionales sistémicos que nos permitan hacer del Estado un cerebro para pensar las políticas públicas para llevar adelante un proceso de desarrollo. Por eso este proceso político no dejó afuera a la sociedad del conocimiento. Si hubo algún momento en que la Argentina encarnó un proyecto político queriendo entrar en la sociedad del conocimiento, y obviamente que entramos, fue en el 2003-2015, donde el conocimiento jugó un rol central, no solo en el campo científico-tecnológico, sino en la reconstrucción del Estado nacional devastado que nos habían dejado la ola neoliberal que hoy intenta volver. Pongo un ejemplo, déjenme nombrar 3 ejemplos que se logran, que ya fueron nombrados, pero los quiero enfatizar. El campo de la producción pública de medicamentos no solo fue acompañado por legislación, fue un proceso de construcción de capacidades públicas, de laboratorios. El final de esta historia son alrededor de 40 laboratorios articulados, organizados, del cual emerge una agencia nacional de laboratorios públicos que va acompañado por una ley del 2015
que obliga a este gobierno, al actual gobierno de administradores, comparto el concepto de Federico, ¿sí?, a desembolsar 150 millones de pesos para que la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos comience a funcionar. Hoy se está violando una ley. Si vamos al campo de las energías renovables, se aprueba una ley que era de capitales, Argentina entre comillas, de capitales transnacionales, que había logrado poner en órbita satélites extranjeros, pero era la empresa que nos representaba, Nahuel Sat, manual de neoliberalismo, empresa privada de capitales extranjeros, compuesto por las principales empresas francesa, alemana e italiana de telecomunicaciones satelitales, que es llevada a la ruina por la política de cielos abiertos que implementa el gobierno de la Rúa de la mano de su secretario de Comunicaciones, Enoch Aguiar. Esta persona vuelve hoy con este gobierno y nos vuelve a hablar de políticas de cielos abiertos para volver a implementar lo que fue una catástrofe en el año 2000 que hizo que el gobierno de Néstor y Cristina crearan ARSAT, para que el Estado una vez más vuelva a hacerse cargo de los desastres que hicieron los privados, ¿sí?, de la mano de las políticas de desregulación. Esto que estamos viviendo hoy ocurrió en la Argentina y ocurrió de manera dramática. Pero puesto en otros términos, lo que se puede pensar que está decidiendo el gobierno actual es que una sociedad desaprenda a construir satélites de telecomunicaciones. En la Argentina hubo un proceso de por lo menos 10 años en el campo de las telecomunicaciones y por lo menos de 20 años, si pensamos que la Comisión Nacional de Actividades Espaciales se crea en 1991 y se empieza con una política de desarrollo de satélites de observación a cargo de la empresa INVAP y de todas las empresas nacionales que se fueron articulando en función de estos grandes proyectos tecnológicos que son articuladores y que producen efectos multiplicadores en la economía, algo que parece que en la cabeza de quienes nos gobiernan no logra entrar después de 200 años, digo 200 poniendo como hito la revolución industrial, ¿no?, como hito en donde se empieza a aprender el rol diversificador, multiplicador, productor de mano de obra calificada, de diversificación de los puestos de trabajo, etcétera, etcétera, que produce la industria. Esta es una de las cosas más virtuosas que ocurrieron en los 12 años pasados, la generación de estos núcleos estratégicos en el campo de hidrocarburos, en el campo de las energías renovables, en el campo nuclear, en el campo de las telecomunicaciones, en algunos sectores de la biotecnología o de la producción pública de medicamentos. En el caso de ARSAT, fíjense qué interesante que lo que está decidiendo el gobierno actual, quiero insistir con el concepto, porque en términos de proyecto de país, esto significa un suicidio. Estamos decidiendo desaprender a hacer satélites. Estamos decidiendo desaprender a generar medicación necesaria, pública, básica, de primera línea para nuestros planes de salud, con consecuencias obvias. Encarecimiento, vaya a saber en qué magnitud, de los planes públicos de salud, de nuestras obras sociales, etc.
Vuelvo al caso de los satélites, lo mismo podríamos decir del sector nuclear. ¿Por qué insisto en el concepto de desaprender? Porque si hay una manera de dilapidar fondos públicos, de dilapidar inversión social, es justamente dejar de saber cómo hacer aquello que nuestra sociedad había decidido que era estratégico y sobre lo cual decidió invertir, porque recuerden que ARSAT 1 costó 250 millones de dólares, ARSAT 2 270 millones de dólares, y estoy poroteando, ¿no? Hablando de lo menos importante, porque detrás de eso significó fuentes de trabajo para nuestros científicos y tecnólogos, la vinculación de digamos, para ir por abajo, de 80 empresas y organismos públicos que se fueron articulando y aprendiendo a generar nuevas tecnologías que después pueden utilizar en otros sectores de la actividad comercial. Cuando me refiero a comercial digo comercio de tecnología o de valor agregado. Si uno mira ejemplos como la ciudad de Bariloche o la ciudad de Lima, donde hoy se encuentra Atucha 1, Atucha 2, el proyecto CAREM, digo Bariloche porque en Bariloche está el Centro Atómico Bariloche, el Instituto Balseiro, que traen los genes del primer peronismo, esto está clarísimo. Digo, perdón, este concepto puede sonar extraño, instituciones que traen genes, ¿no? Genes políticos, pero uno puede seguir la política nuclear y realmente encuentra que ahí hay claramente una semilla que conservó este sector, que se vincula a conceptos como el de autonomía tecnológica, soberanía, etc. Digo, cuando uno va a la ciudad de Lima o va a la ciudad de Bariloche, encuentra que la proporción de trabajo calificado, el salario promedio, en general son mucho más altos que en el resto del país. Digo, si quedan dudas en términos económicos de los efectos que producen estos grandes proyectos articuladores de la economía nacional, ¿sí? Podemos ir a ver, no son los únicos ejemplos, cito estos dos porque son los más vistosos, porque además uno puede ver no solo enorme cantidad de requerimientos de soldadores, de gente especialista en válvulas, de gente especialista en materiales, de absorción de ingenieros, absorción de técnicos altamente calificados, sino también colegios industriales de primera línea, que a veces son las propias instituciones o empresas que sostienen estos colegios, la apertura de carreras de ingeniería, la absorción de ingenieros y de doctores, etcétera, etcétera. Conclusión, si uno mira lo que ocurrió en la Argentina en estos 12 años, como señalaba Martín, uno puede encontrar serias debilidades, sobre todo en la incapacidad que tuvo el Ministerio de Ciencia y Tecnología para articular con otros sectores. Por eso la continuidad del proyecto, digámoslo claro, la continuidad del proyecto a 2015 no se llamaba Lino Barañao en términos de figura, se llamaba Daniel Filmus. Recuerden esto, es importante, el candidato a ministro de Ciencia y Tecnología de Scioli era Filmus y no Barañao. Muchos interpretábamos que a Barañao el Ministerio de Ciencia del 2012-2013 le había empezado a quedar grande, ¿sí? Como utilizando disciplina política, estas cosas se discutieron hacia adentro, no hacia afuera, porque hacia afuera finalmente era un ministro que representaba a un proyecto que todos apoyábamos, entonces no se lo discutió, sí se dieron discusiones hacia adentro, como hace una fuerza política, digo dinámica, como fue el Frente para la Victoria hasta el 2015. Cierro con esto, creo que se ve en la capacidad de movilización de nuestra comunidad científica, en marchas que no nos puede dejar a todos satisfacer en lo máximo que podríamos esperar en términos de resistencia a las políticas del macrismo, que son políticas de destrucción del sector científico-tecnológico, porque el proyecto de país del macrismo no necesita de ciencia y tecnología, esto está clarísimo, con lo cual esto que comienza es un pequeño principio. Si esto lo dejamos pasar, el año que viene va a ser muchísimo peor la avanzada sobre el sector científico-tecnológico. Hoy nos están dejando, solo para hablar del CONICET, porque tengo los números, pero esto mismo se puede replicar en el INTA, en la CONEA, en el INTI, el Instituto Nacional del Agua, en las universidades, etc. Hoy nos están quedando en el CONICET 10.000 becarios que apostaron a un proyecto de país que definió políticas públicas consensuadas en democracia, ¿sí?
en donde se les aseguraba que esas 10.000 personas, si apostaban a la formación doctoral, iban a tener lugar en el sector científico-tecnológico, que hasta 2015, hasta diciembre de 2015, se encontraba en plena, franca y acelerada expansión. Hoy, nuestro ministro de Ciencia y Tecnología, desde el presidente o el ministro de la Producción, no tienen la más pálida idea qué cosa hacer con esos 10.000 becarios. Por eso nos salen a decirnos que las becas de CONICET de este año se van a reducir a la mitad. Todavía no está anunciado, se los adelanto, esto es lo que van a anunciar. No tienen la cara, no tienen otra cosa para salir a explicar. No saben cómo decirlo, porque lo que ocurrió entre 2003 y 2015 es inédito, no solo para la Argentina, sino para la historia de la ciencia y la tecnología en América Latina. Gracias.